Hola chicos, en este video vamos a ver lo que son los principios técnicos de la psicoterapia cognitiva. En realidad, pues bueno, ahí hay una cuestión que el autor de donde saqué este libro, el de Semerari, el autor del libro que ya les he mostrado, lo menciona como principios técnicos, pero bien pudiéramos decirle principios básicos. Entonces, pues bueno, a lo mejor en algún momento por ahí se me va a decir principios básicos, pero el capítulo se llama principios técnicos, ¿no? El primero de ellos que vamos a revisar, me voy a tratar de ir rápido porque es un poquito de material para que el video no quede tan largo. El primero es empirismo colaborativo. El empirismo colaborativo lo pueden encontrar en algunos otros libros como Alianza Terapéutica, que básicamente es como construir esta confianza entre tú y el paciente, o sea, irlo convenciendo de alguna manera de que colabore para el proceso, o sea, de que colabore junto contigo, porque tú puedes dar las técnicas, pero de alguna manera, pues quien las tiene que hacer es él o ella, ¿no? Entonces lo definiríamos como el clima de colaboración mutua basada en el acuerdo explícito, ¿sí? Es un acuerdo explícito. Y luego vamos a ver que se apoya como de diferentes cuestiones, pero quiero detenerme aquí tantito. El clima de colaboración mutua que desciende de un acuerdo explícito, o sea, es como, esto es importante que lo trabajes con tu paciente, o sea, que hagas explícito el deseo de que tú quieres que él colabore, o él o ella colaboren. Eh, y es necesario que le expliques el por qué es importante su colaboración, el por qué el proceso fallaría de no tener su colaboración. Entonces, pues bueno, este empirismo colaborativo se apoya en diferentes cuestiones. Primero que nada, pues es la confianza mutua. La confianza mutua se va construyendo con el tiempo. Establecer rapport no es establecer un empirismo colaborativo. El empirismo colaborativo lo vas estableciendo en todas las sesiones. Vaya, si vas haciendo bien tu trabajo, pues la confianza crece. La confianza en lo que tú le estás diciendo crece. Pero si no estás haciendo bien tu trabajo, pues la confianza disminuye, como en cualquier servicio que te ofrezcan, ¿no? Ya lo han vivido ustedes en la escuela como en varias ocasiones, ¿no? Para ponerles un ejemplo como cercano a lo que ustedes están viviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, intervienen las habilidades generales que ya habíamos dicho, las habilidades generales que tienen que ver con preguntarle a la persona, con ser ameno, con interesarte por cosas que le interesan a la persona, sus temas, cuestiones como esta, ¿no? Obviamente tienen que ver con comunicación, la atención que le pones, lo que popularmente llamamos como empatía, en este sentido de poder ser empático con los temas que maneja la persona. Y también interviene algo bien importante, que es el conocimiento del fenómeno que estás trabajando. Puede ser que estés trabajando con un fenómeno con el cual te sientas muy cómodo. Yo me siento muy cómodo, por ejemplo, trabajando con temas de violencia o trabajando con temas de ansiedad, con temas de depresión. Pero en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con adolescentes, pues no son temas en los cuales yo me sienta confiado. Y esa confianza, luego dicen, se nota. Pues bueno, tiene un componente conductual donde tardas más tiempo en llegar al punto, en atinarle, ¿no? Y ese tardo más tiempo, pues también se traduce en la cantidad o el quantum de confianza que hay de la persona hacia ti. También, pues la confianza, como lo decíamos, mutua, pues viene de que tú confías en que la persona está haciendo las cosas. Obviamente, pues haces pruebas, o sea, si la persona me dice, no, sí, 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 respiro así bien y todo, y de repente pues no mejora, pues entonces le digo, a ver, quiero verte respirar, a ver cómo lo haces, porque pues probablemente lo estés haciendo mal. Y ese tipo de cuestiones es lo que construye esta confianza. Este sería como uno de los pilares que sostiene el empirismo colaborativo. Luego está el acuerdo sobre los objetivos y las tareas. Cuando nosotros trabajamos en el empirismo colaborativo, es importante que los objetivos y las tareas sean en acuerdo, ¿sí? O sea, que nosotros acordemos con el paciente, acordemos con la persona lo que se va a hacer. ¿Por qué acuerdo? Pues nosotros somos los que sabemos, ¿no? O sea, nosotros somos los que estudiamos la licenciatura y nos quemamos las pestañas y todo lo que tú quieras, pero la persona que va con nosotros pues tiene ciertos recursos y ciertos recursos no los tiene. Ejemplo rápido, recuerdo que cuando
estuve en un programa del DIF que tenía que ver con personas como, bueno, con una parte de la población de escasos recursos. Les mencionaba una de las nutriólogas de ahí, porque pues, obviamente había practicantes de nutrición. Bueno, eran practicantes de muchas divisiones de la salud, ¿no? Que nutrición, medicina, psicología, bla, bla, bla. Les decía, ¿cómo es posible que en la receta les hayas puesto salmón? Estas personas no pueden comprar salmón, ¿no? Me acuerdo incluso el tono de voz que les hacía la persona. Y pues sí, un poquito de cagada, ¿no? El que pues le ponga salmón a una persona que a lo mejor tendría que ahorrar un mes completo para poderlo comprar. Entonces, pues tienes que acordar con la persona cuáles son las cosas que sí puede y las cosas que no puede hacer. Si de alguna manera le dices, no, pues es que salte por ahí a correr y no tiene tiempo, pues entonces primero hay que negociar esta parte del tiempo. O le dices, mira, pues te vas a sentar ahí en tu cama y te vas a relajar y tal, pero a lo mejor duerme con su hermano o con su hermana y pues a lo mejor ese no es un buen lugar. A eso me refiero con esta parte de que tiene que haber un acuerdo, tiene que haber como una especie de negociación donde tú te enteras de lo que puede dar y lo que no puede dar la persona, ¿no? Aquí, en esta negociación, pues la persona tiene que tener conocimiento del proceso que va a seguir. Es cuando tú, en las primeras sesiones, es cuando le dibujas todo lo que va a suceder para que llegue del punto A al punto B, que digamos que ahí ya está tratado, ¿no? Que el tratamiento ya terminó. Luego también hay que dar indicaciones claras. Cuando tú pones una técnica, igual esto es en la escuela cuando se da clases, cuando se pone una técnica o cuando se encarga algún trabajo, las indicaciones tienen que ser claras. Cuando yo te digo, vas a exponer, esa no es una indicación clara, esa es como una generalización de todo un proceso. Pero si yo te voy dando como paso número 1, mira, vas a leer esto, tienes estos conceptos, vas a investigar así, vas a hacer esto, luego vas a venir conmigo, luego tal y tal. Si te lo desgloso como en todos estos pasos, pues ahí sí se da el proceso de aprendizaje. Y también eso es algo que tienes que hacer con tu paciente. Vas a hacer esto, luego después esto y al finalizar esto. Y luego preguntarle si lo entendió para poder revisar como ese proceso y demás, ¿no? Porque es importante que la técnica pues la haga lo más apegada posible al cómo se realiza, ¿no? Porque de ahí viene la funcionalidad de la misma. Luego está el monitoreo de las tareas. Esto es algo que ya habíamos cubierto antes, ¿no? La confianza también es como, si yo te encargo una tarea y nunca te la reviso, pues de alguna manera es como, me la encargaste nomás para ocupar el tiempo de la sesión, ¿no? Pero en realidad pues no te interesa el resultado ni mucho menos. Entonces es importante, ¿no? Como el monitoreo de las tareas. Y que las tareas que le vas encargando tengan una clara progresión. O sea, ya logramos esto con la primera tarea o con las primeras 2 tareas que te encargué, entonces con base en ello, ahora vamos a hacer esto. Y luego, cuando logres lo segundo, con base en ello vamos a lograr algo tercero y así sucesivamente y tienen que tener una progresión. La progresión es tanto como en la adquisición de la conducta como en los resultados que la persona está obteniendo, porque si no está obteniendo resultados, pues entonces, pues, ¿cuál progresión? ¿Sale? Entonces, tiene que tener como esos 2 componentes. Por decirlo así, como aumentar la dificultad, por ponerlo de alguna manera, o que la persona adquiera como nuevas conductas para su repertorio y que también pues haya una progresión en la sensación o en el beneficio que tiene para la persona. ¿Sí? Entonces, el empirismo colaborativo se construye de confianza mutua y de acuerdo sobre objetivos y temas. ¿Sí? Ese sería como el primer pilar de la construcción de estos objetivos de la terapia, de estos principios técnicos, ¿no? De la psicoterapia cognitiva. Luego está el diálogo socrático. El diálogo socrático es algo que sí es una técnica, sí es, o sea, se puede entrenar y lo puedes como obtener, por decirlo de alguna manera, puedes obtener esa conducta del diálogo socrático, pero es algo que se supone que debe de estar en toda la terapia, o sea, desde que empieza hasta que termina, ¿no? Es algo como constante en la terapia cognitiva. Y esto es precisamente porque en el paradigma cognitivo, pues se ve que nosotros, o sea, uno de los principios básicos es que nosotros recibimos la información, la traducimos de alguna manera, le damos un tratamiento y luego eso hay como una conducta después.
Entonces, cuando nosotros hacemos esto, el diálogo socrático, donde intervenimos, es como en esta parte del medio, que es el procesamiento de la información, y le ayudamos a la persona a procesar la información diferente para que la conducta sea diferente, ¿no? Básicamente esa sería como una explicación rápida. Entonces, ¿qué es el diálogo socrático? El diálogo socrático es no afirmar nada, pero seguir a guiar un debate, ¿sí? En un debate, y ahí la palabra debate debería de venir como entrecomillado. En un debate, tú estás como en un punto y yo estoy en otro, ¿no? Y estamos como mezclando estos argumentos como para ver qué tan compatibles son y estamos sacando como lo que sí es compatible, lo que no es compatible y tal y tal. Pero en el diálogo socrático, el debate, o yo te voy a llevar a que tengas un debate como con los hechos, contigo mismo, con tus conductas, con los hechos que están sucediendo como actualmente y no necesariamente conmigo, ¿sí? O sea, yo no me voy a poner a debatir contigo, sino que te voy a poner un planteamiento donde tú debatas contigo mismo la idea que tienes presente. Esto a lo mejor le suena como muy complicado, pero en realidad no lo es. O sea, esto ya lo vienen haciendo ustedes con la cuestión del planteamiento de las hipótesis y cosas como esas, ¿no? Si ya le agarraron un poquito a eso, esto no se les va a hacer para nada difícil. Pero el diálogo socrático tiene que ver con que tú me dices una idea y esa idea se contrasta como con cualquier otra cosa que no sea compatible, ya sea con cuestiones de tu conducta anterior, como con la realidad y tal, ¿no? Si alguno de ustedes me dice, por ejemplo, yo amo la psicología, pues yo les pudiera preguntar como cuál fue el último libro que leíste y en qué fecha, ¿no? Porque si tú me dices que amas algo, pues entonces le dedicas tiempo y le dedicas esfuerzo. Y si no le has dedicado ni tiempo ni esfuerzo a la psicoterapia, a la psicología, pues el decir que la amas es nada más como popularmente decimos de dientes para afuera, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese es el diálogo socrático, el mantener esta cuestión. Algunos de ustedes me dicen cuando digo, es que podría ser tal y tal, porque sí podría ser algunos de los ejemplos que de alguna manera me ponen, pero pues es que serían como muy metidos a veces con calzador y esa es la parte que a mí me gustaría este, que se cuestionara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca el diálogo socrático? El diálogo socrático busca la disonancia cognitiva, o sea, busca que encuentres como estas incongruencias dentro de tus propias creencias. ¿Para qué? Pues para flexibilizar los esquemas mentales o los esquemas cognitivos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si tú me dices, no, hombre, es que, no sé, las personas que no, vaya, al aborto, ¿no? O sea, que me dicen, hay una persona que quiere abortar, ¿no? Es bien egoísta y tal y tal. Yo le podría decir, pues, mm, es como, ¿te parece mejor que sea, que tenga el hijo y lo críe como sin ganas o con violencia o tal? Y la persona me puede decir, no, pero es una vida. Ok, es una vida, pero ¿qué te parece mejor? No sé si ahí me expliqué, ¿no? Tenemos como estas escapadas cuando yo te hago una pregunta donde tocamos con una de tus disonancias, ¿sí? O sea, es como, no, que tenga el niño y que al niño le vaya como, ahora sí que como Dios quiera, ¿no? Pero que lo tenga, ¿no? Entonces, y ahí están polarizando, o sea, poner el abortar es malo y el tenerlo es bueno. Pero yo acá le estoy poniendo una circunstancia donde también sería malo, donde al niño le va a ir mal, ¿no? Entonces, hay como un desvío, ¿no? Donde me dice, no, pero es una vida. Ok, eso si quieres lo discutimos después. Pero, a ver, de la pregunta que te hice, ¿te parece adecuado? No, es que no debería de tratarlo mal. Ok, pero ¿quién asegura que lo trate mal? No, es que ya ves el instinto, bueno, y si no lo es, el instinto pues no lo tienen como todas las personas, pero sería algo adecuado que de todas maneras la tuviera. Vamos a poner esa situación donde tiene al niño y lo violenta todos los días porque pues realmente nunca lo quiso tener. ¿Eso sería algo bueno para ti?
¿Sí me explico? Es como decir así como, ay, güey, pues me estás presionando, cabrón, para que diga que no. De alguna manera, esto es lo que hace que el esquema cognitivo se, como decirlo, se permee a nueva información. Y el que entre nueva información al esquema cognitivo, pues permite el aprendizaje, permite que la persona admita nuevas ideas y que de alguna manera, como coloquialmente decimos, las mastique. ¿Sí, más o menos? Entonces, bueno, las preguntas que podemos hacer es como decir, estas son como las que vienen ahí en el libro, ¿no? O sea, como las técnicas, las novatas, las tal y tal, pero el diálogo socrático en realidad es muy divertido cuando ya lo dominas bastante y puedes poner a las personas en jaque como sin siquiera esforzarte mucho, porque en realidad el diálogo socrático es como una técnica que es como un escudo, o sea, es bastante, bastante potente, ¿no? Pero bueno, en la clase me extenderé un poco más en esto. Preguntas que le puedes hacer es como, ¿qué pruebas tienes de ello? ¿Sí? No, pues es que mi mamá no me quiere. ¿Qué pruebas tienes? No, pues es que prefiere a mi hermano. Sí, pero ¿qué pruebas tienes de que prefiere a tu hermano? O sea, vamos a basarnos en los hechos, ¿sí? ¿Tu mamá nunca te cocina? No, pues es que cuando me cocina, pues me deja ahí la sopa fría o algo como eso. Así como, oye, pero te cocina. ¿Sí? O sea, como los hechos, ¿sí me explico? Nunca te he hecho tu comida favorita, cosas como esas, ¿no? Les digo que puedes como ampliar mucho este diálogo, ¿no? Eh, Otra pregunta muy interesante es, ¿podría haber otra alternativa? ¿Sí? Eh, Cuando dices, es que esta persona, mira, no me contestó el mensaje ayer, mira, no tiene tiempo, entonces, pues, no quiere una relación, pero bien raro, porque me dice que sí la quiere. Le digo, ok, pues tú, todo esto dices, no quiere tener una relación, pero podría haber otra alternativa. Vamos a pensar que sí, ¿cuál sería? Entonces, también eso ayuda a que el esquema se modifique un poco. ¿Qué te lleva a pensar eso? ¿O a qué te lleva a pensar eso? Sería como la que marca ahí, ¿no? Este, si tú piensas eso, ¿como a qué te llevaría? Y una pregunta que me fascina es como, ¿te ayuda en algo eso? O sea, ¿o en qué te ayuda? Porque también ahí descubrimos el hecho de que, bueno, pues me ayuda a lo mejor a cortarlo, me ayuda a ya no pensar en eso, me ayuda a no decidir, me ayuda como a muchas cosas, ¿no? Que es como, en algunos enfoques a esto le llaman ganancia secundaria. Eh, Otra pregunta que podemos hacer es, ¿qué probabilidad hay de que ocurra, si ocurre, ¿no? O cuánto durarían sus efectos, o se puede hacer algo al respecto. Personas que te dicen, no sé, me dolería mucho que me cortara, o me dolería mucho que me pusiera el cuerno. Generalmente esto me lo encuentro con personas que dicen, bueno, es que está justificado que yo le diga a mi pareja que no salga con otras personas porque, pues me dolería mucho, ¿no? Que me pusiera el cuerno y demás, o que me terminara, o X y Y. Y esta pregunta de cuánto crees que duraría, o sea, ¿te va a doler? Ok, sí, te va a doler. ¿Cuánto crees que duraría? Y pues no sé, no sé qué responderían ustedes, pero a mí me han respondido así como, no, pues mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿50 años? Y de repente esta parte, les digo, está bien padre porque la persona se pelea con una idea, no se pelea contigo. Entonces le dices, 50 años. 50 años duras en duelo. No, pues se me hace mucho 50 años. Ok, 20. Pues no sé, a lo mejor. ¿Y en qué te basas para decir que 20? No, pues no sé, ¿a quién conoces que haya durado 20 años como en duelo? ¿No? Así de que, pues me dejó y tal. ¿Tus amigos duran 20 años? No, pues no sé, ¿cuánto tiempo se consigue en otra persona? No, pues que unos 6 meses, que uno 3 meses, que uno un año, que uno 2 años. Ok, entonces como máximo podría durar 2 años y esa persona, pues que tú la conoces y que está ahí, que duró 2 años en conseguirse otra pareja, estuvo triste todo ese tiempo. No, pues también salía y tal, entonces no le duró los 2 años. ¿Cuánto le habrá durado? No, y pues de repente se reduce a meses, ¿no? Entonces, ok, si me corta, pues a lo mejor me la paso unos meses mal y ya, o sea, eso es como todo. Y eso, les digo, es como si a la idea la fueras inflando con nueva información y de alguna manera, pues el esquema se modifica y de repente
ya la persona cuando le quiere decir, oye, no salgas porque me vas a dejar, pues ya de alguna manera también lo ve diferente. A veces lo ven hasta ridículo, ¿no? Entonces, pues bueno. Esto sería como el diálogo socrático. Les digo, nos podemos extender más porque esta es una técnica que tiene que ver mucho con que la domines para que la puedas aplicar desde diferentes ángulos y no solamente hacerle estas preguntas, o sea, hacerle solo estas preguntas, pues lo puede hacer alguien que ni siquiera ha estudiado psicología, pero es importante que se entienda como más extenso, ¿no? Y el tercero y último que vamos a ver es el descubrimiento guiado. El descubrimiento guiado sería como el tercer elemento que cierra esta triada. Entonces, el descubrimiento guiado es como la tarea de llevar a la persona, al paciente, a que encuentre el propio error en la lógica que está haciendo. Obviamente, el diálogo socrático te ayuda en esto, el empirismo colaborativo te ayuda en esto. El empirismo colaborativo en general ayuda para que le puedas poner tareas para que pueda adquirir nueva información por sí mismo. Pero el descubrimiento guiado es eso, o sea, que lleves a la persona que encuentre su propio error lógico, perdón, su propio error en la lógica del pensamiento que está teniendo. Es importante que entiendas que el descubrimiento guiado no es solo hacer pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta y ya. El descubrimiento guiado son preguntas que son planeadas, o sea que vas planeando literalmente, vas como tejiendo una red para que la persona caiga en cuenta de algo. Lo vas llevando a esa cuestión. Todos los ejercicios que le pones son para eso, para que descubra los errores lógicos. Ahora, si ustedes se dan cuenta de esto, pues necesitamos que la persona colabore, porque también una persona que no colabora, digamos, es una persona, por ejemplo, en términos de ideología, que no quiera modificar algún esquema, por ejemplo, decir, los gays son malos, ¿no? Que no lo quiera modificar, pues tampoco podemos hacer nada, ¿no? Porque entre menos información entre a su esquema, pues para esta persona estaría mejor. Por eso es importante la colaboración del individuo, ¿no? Entonces, es importante que las preguntas no sean azarosas, que se dirijan a un objetivo, ¿no? A eso me refería. Se debe dejar que el paciente llegue al descubrimiento, pero indudablemente el terapeuta dirige la sesión. Esa es otra idea que me gustaría que les quedara muy claro. Tú diriges la sesión, o sea, no la dirige la persona, pero tienes que tener un plan hacia donde la diriges y tienes que lidiar con las contingencias que tiene la persona. Por ejemplo, desvíos o que no haya hecho la tarea o cuestiones como estas, ¿no? El control de descubrimiento debe ser un antídoto al adiestramiento del contexto. Esta frase es como del libro de Semerari y la puse tal cual. El control que tú llevas del descubrimiento del paciente, o sea, del que vaya cayendo en este error lógico, debe siempre ser como el polo opuesto o el antídoto al adiestramiento que recibió de su contexto que lo llevó ahí a terapia. ¿Sí? Por ejemplo, si su adiestramiento lo lleva a ser machista, si su adiestramiento lo lleva a ser alcohólico, si su adiestramiento lo lleva a tal, la dirección que vamos a tomar nosotros, pues es todo lo contrario, ¿no? Es como el antídoto a todo esto. Aquí, ojo, cuando digo todo lo contrario no me refiero como a la conducta contraria, es de que si tomas, pues deja de tomar, ¿no? No necesariamente, pero el antídoto se refiere, antídoto lo tomo como así muy literal en esa frase, porque es como funcionan los antídotos, de alguna forma, o sea, entran a tu cuerpo y empiezan a modificar o a interrumpir lo que hace la toxina o el veneno sobre ti. Entonces, el pensamiento debe de hacer lo mismo, o sea, debe de alguna manera como de tener esos engranes que van todos así como juntitos, o sea, que van así como relojito, debe de servir para detener esos engranes. Debe de servir para que se cuestione, o sea, para que cuando haga una conducta encaminada hacia allá se lo cuestione, o sea, no es nada más dejar de pistear, sino es que se cuestione como el por qué pistea. ¿Sí, más o menos? Entonces, esa es la cuestión del descubrimiento guiado. Y pues bueno, con eso terminaríamos el video. Yo espero que esté como bastante bien explicado, pero de todas maneras, pues ejemplos y participaciones, por ahí las espero en clase. Entonces, pues bueno, nos vemos chicos.